Bienvenidos a una nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Va Padre. Estamos explicando por qué Dios permite estas cosas, por qué permite tanta crueldad. Y ya hemos dicho que si no la permitiera, para no permitirla tendría que suprimir la libertad y dejaríamos de ser personas, seres humanos, nos convertiríamos en marionetas y ya no podríamos entrar en comunión con Él, de tú a tú, de persona a persona. Y decíamos el día pasado que a veces las liberaciones se prolongan porque hay gente implicada en el proceso que tienen que convertirse a su vez y que estas oraciones contribuyen de una manera decisiva, Dios lo sabe y por eso permite que esa persona que ya se ha convertido, pues todavía se prolongue un tanto su proceso. Empieza a verlo ya como un tesoro, lo que antes veía como una desgracia y una carga, ¿no? A mí no se me olvidará en uno de los casos más duros que he tenido, porque era una maldición realizada por familiares políticos. Entonces, pues al ser muy cercanos, la maldición es muy fuerte. Pues bien, estábamos en ese proceso y la familia había hecho esa maldición para que esta persona no se casara con su hijo o con su hermano. Y entonces, pues, cuando ya llegó el momento de contraer matrimonio, me invitaron lógicamente a la boda. Yo fui sobre todo porque, como todavía no se había terminado el proceso, pues claro, me temía, como de hecho sucedió, que me temía que la interesada fuera atacada por el inmundo durante la boda. Y por eso se encargó otra persona de asistir el matrimonio, y yo estuve junto a los contrayentes viendo qué es lo que sucedía. Y así fue. En un momento se quedó la persona ciega, entonces el ministro, muy rápido, dijo: ¿puedes leer? Dijo: no. Digo: ¿pero puedes hablar? Sí. Entonces él dijo la fórmula, la mujer lo fue repitiendo y ya está. Y se profirieron los votos matrimoniales y pudieron casarse. Pues digo que para mí fue muy emocionante. Yo no soy persona de lágrima fácil, pero en esa ocasión pues lo pasé mal para no dejarme llevar por el llanto, porque la situación fue muy emocionante. Estos habían estado conviviendo sin casarse y cuando se convirtieron, pues empezaron a preparar su boda y cuando llegó el momento, yo llegué al sitio donde lo iban a celebrar, pues cuando llegó el momento veo que están descalzos. ¿Y eso? Dice: sí, porque el Señor nos ha mostrado en la oración que, igual que a Moisés le dijo cuando llegó al monte Horeb: descálzate porque entras en terreno sagrado, nosotros también tenemos que, al poner nuestro matrimonio en terreno sagrado ya, nuestra unión, que antes era una unión pagana de cristianos, pues que como signo de penitencia por una parte y signo de fe, de conciencia de lo que estamos realizando, de que entramos en territorio sagrado, queríamos hacerlo de esta manera. A mí me emocionó muchísimo y, bueno, una vez ya que profirieron los votos, fui a por los zapatos para que se los calzaran, porque además era invierno crudo, y para que no se pusieran enfermos, ¿no? Porque en esas condiciones era fácil que se pudieran poner enfermos, ¿no? Bueno, pues cuando la gente crece, claro, se producen cosas así, ¿no? Una sensibilidad espiritual maravillosa que eso, ¿no? Que es fruto de todos estos procesos de conversión, de sanación, previos a la liberación definitiva. Decíamos que es el sufrimiento, el que además de cuando el responsable, el atribulado es responsable de lo que le pasa, también se da el caso
del sufrimiento del inocente. Hay que tenerlo muy en cuenta porque es el otro supuesto. Para eso siempre pienso que conviene examinar, tener en cuenta el libro de Job. El libro de Job es el libro del sufrimiento del inocente. En la Biblia, para combatir una doctrina muy arraigada, especialmente en el Antiguo Testamento, en los pueblos limítrofes a los judíos, y luego también en la Nueva Alianza, que es el error de la retribución inmediata, pues aparecen dos libros. Retribución inmediata significa, si estoy con Dios me tiene que ir bien en salud, dinero y amor, o no. Bueno, pues eso, hay dos libros, el libro del Coelet significa predicador en la asamblea, el Eclesiastés, ¿no?, que va explicando vanidad de vanidades, que salud, dinero y amor es vanidad de vanidades, que enfermedad, pobreza y soledad, fracaso es vanidad de vanidades. Lo importante es estar con Dios en la salud, en la enfermedad, en las alegrías y en las penas, en la prosperidad y en la adversidad, y así amar a Dios y respetarlo todos los días de nuestra vida. Bueno, pues en el libro de Job se explica el sufrimiento del inocente. Es un libro que hay que examinar cuando estamos en estos procesos. Capítulo primero. El diablo le dice a Dios que Job es bueno porque siempre le han ido bien, porque él lo ha bendecido mucho y le han ido muy bien las cosas, pero que le deje, que le dañe y verá cómo le maldice. Y Dios le dice, de acuerdo, porque mi siervo no es así, pero a él no lo toques. ¿Vale? Empiezan a sucederle desgracias a su alrededor. Capítulo segundo. Vuelve el diablo a presentarse, bien, no te he maldecido, pero déjame que lo toque a él. Y el Señor se lo permite. Puedes dañarlo, pero no lo mates. Que eso siempre hay que tenerlo en cuenta, que el diablo no puede hacer nada por encima de lo que Dios no le permita. Y si Dios se lo permite, le permite ciertas cosas, es porque hay una cuestión de justicia. Él ha adquirido un derecho porque se lo ha dado el interesado o las personas del entorno del interesado que han consagrado al interesado a Satanás o a cualquier demonio. Entonces, capítulo segundo del libro de Job le ataca a él. A partir del capítulo tercero hasta el capítulo 37 van viniendo los amigos de Job a consolarlo. Pero en el fondo le van diciendo, para esos amigos mejor no tenerlos, ¿no? Le van diciendo que algo habrás hecho cuando te suceden estas cosas. Y Job le dice, pues no soy consciente de que sea el causante de mis sufrimientos. Ahí está el punto. El sufrimiento del inocente. No significa que Job estuviera en el cielo ya y fuera santo, no, pero era inocente de los sufrimientos que le estaban aquejando. Venían del diablo directamente, pero él no lo sabía. Entonces, en el capítulo 38 y 39, el Señor le explica que está contento con que no haya rechazado a Dios, pero que ha fallado en una cosa, en quererlo entender todo. Y esto, el racionalismo. Y esto es muy importante en estos procesos, porque a veces queremos entenderlo todo y sufrimos. Y entonces el Señor empieza a decir, vamos a ver, tú has creado el mundo. Tú estabas cuando yo hice las aguas, cuando separé los montes, cuando tú sabes cómo paren las gacelas, tú sabes, pues no sabes todas esas cosas. ¿Cómo pretendes abarcarlo todo? Meter la inmensidad de Dios en nuestra cabecita, que es limitada, es un fallo muy importante. Y por eso hay que estar muy prevenidos, hay que pedir mucho a Dios cuando se está en un proceso de estos, pedir la humildad. Pedir la humildad porque, para que no nos afecte negativamente, ¿no? Luego en el capítulo 42 le dirá a los amigos de Job, les reñirá por haber dudado de su siervo, y luego el Señor bendice al final de ese capítulo, bendice a Job con mucho más bienes, con hijos, con bienes, etcétera, mucho más de lo que tenía al principio, ¿no? Una maravilla, ¿no? Bueno, en el fondo es la vida de Moisés, ¿no? Pues que renuncia a todo por Dios y acaba pues sufriendo, tiene que exiliarse, siendo el nieto adoptivo del faraón, y por Yahvé pues tiene que exiliarse, pasarlo mal, ser perseguido. Hay una analogía, han visto algunos
algunos estudiosos de la Escritura Santa han visto una analogía entre la figura de Moisés y la figura de Job. Pues este es el punto, y aquí lo vamos a dejar y seguiremos la próxima semana, si Dios quiere.